Hola exploradores, en este video resaltaremos la importancia para Panamá la comunidad afroantillana y será un tributo a su hermosa cultura, costumbres, gastronomía, entre otros, el cual iniciamos nuestro recorrido en mi pueblito antillano, ubicado en el complejo turístico a faldas del Cerro Ancón, siendo este lugar una representación típica de cómo era un pueblo de las Islas de las Antillas, con su exuberante arquitectura de casas de madera muy coloridas. Disfrútenlo. Para darles un poco de historia, la primera migración afroantillana a Panamá ocurre a mediados del siglo XIX, con la fiebre del oro en California, Estados Unidos, que se inicia en 1849, y la consecuente atracción de su riqueza puso en evidencia la necesidad de facilitar los viajes entre la costa este y la oeste de los Estados Unidos, y eso planteaba la urgencia de construir una vía férrea interoceánica entre Panamá, por ser el punto más angosto del continente americano. Pero el problema que enfrentaron los ingenieros de esa época era que no había casi población activa para aportar trabajadores para la construcción del ferrocarril. Así que va a ser justamente por la misma época que se da una crisis de sobrepoblación en el Caribe, lo que provoca escasez de trabajo. Así que estas dos situaciones, combinadas la necesidad de trabajadores en Panamá y el desempleo en las Antillas, explica la afluencia de tanto afroantillano que se desplazó al Istmo de Panamá. De los afroantillanos que permanecieron en Panamá, varios obtuvieron empleos en la zona del canal y se convirtieron en el grupo de inmigrantes más grande del país. Sobre el tema afroantillano en Panamá, Leslie Bebb Rhodes dice que cuando el canal fue abierto en 1914, unos 20.000 afroantillanos permanecieron en el país. Musicalmente hablando, los afrodescendientes le han legado a la música panameña prácticamente la base rítmica de la mayoría de los géneros musicales folclóricos del país, en lo que se destaca el tamborito, el congo, el bulerengue, el bunde y la cumbia. Y asimismo los afroantillanos panameños introdujeron sus ritmos como el calipso, la soca, compa haitiano y el reggae o reggae, siendo sobre la base de este último el desarrollo del reggaetón en la ciudad de Colón. Ya terminó el recorrido por este colorido pueblo afroantillano, nos fuimos a un área de Panamá llamado Río Abajo, para degustar la gastronomía que nos ofrecen los restaurantes de esas comunidades que migraron a la ciudad desde islas lejanas antillanas como Barbados, Santa Lucía, Jamaica, San Martín, Antigua y Barbuda, Martinica, Granada, Trinidad y Tobago, entre otros. Incluso Bocas del Toro en Panamá y otras islas aledañas. Dieron el honor de entrar a su cocina para ver los platos que nos prepararon con un profesionalismo propio de cualquier restaurante de talla internacional. Nos sentimos muy agradecidos con la atención y calidez y amabilidad que los caracteriza. Su deliciosa comida de mar, mariscos, pescado frito en salsa de camarones, se lo recomendamos 100%. Donde Iván. Excelente comida, excelente ambiente, ¿verdad? Y la vamos a pasar bien chévere. Tratamos de escoger, ¿verdad? Lo mejor de mi hermano, ¿verdad? Como ustedes saben, Donde Iván. Haber aprendido un poquito de él para poder entonces brindarle a ustedes y siempre tenerlo a él en recuerdo. A ustedes 1.000.000. Para poder documentar más esta zona de Río Abajo donde está concentrada la comunidad afroantillana de Ciudad de Panamá, nos fuimos recorriendo sus calles y pudimos observar algunas iglesias, su gente caminar en su cotidianidad y algunas casas con sus arquitecturas típicas antillanas y muchas cosas escritas en idioma inglés
incluso francés, que son oriundos de estas regiones de las islas que fueron colonizadas por ingleses y franceses como los Haití, Dominica, Trinidad y Tobago, por dar ejemplos. Esta población surge en las primeras décadas del siglo XX, cuando un grupo de antillanos que laboraban en el canal de Panamá se establecieron en los alrededores del río con el mismo nombre, o sea, río abajo. A este caserío se le concedió categoría de corregimiento. Debido a su origen, los habitantes de esta zona mantuvieron por mucho tiempo costumbres propias del Caribe. Sin embargo, estas se han ido perdiendo con las nuevas generaciones. Después de nuestro recorrido por río abajo, regresamos nuevamente a la vereda afroantillana en la plazoleta que está ubicada en el Parque Sidney Young, en calle 13. Visitamos los restaurantes donde Francis y donde Fanso, que nos ofrecieron otros deliciosos platos que pedimos para que puedan ustedes conocerlo, tanto locales como extranjeros. Puedan ir y disfrutarlos como nosotros lo hicimos. Degustamos diferentes platos, incluso el famosísimo saúz, que es buenísimo y con una muy buena sazón. ¿Qué tal un filete de pescado al escobich sobre un pescado frito? Con una chicha raspadura llamada también panela o papelón, dependiendo de qué lugar de América lo visites. El guacho de marisco, la torrejita de bacalao fue una delicia. Ese es el máximo sabor caribeño en el centro de la ciudad. Son restaurantes de estilo caribeño coloniense. El ambiente es alegre, la atención de primera de nuestra gente afropanameña. La comida muy buena, de lo mejor tanto mariscos como carnes. Ya rodando al otro lado de la ciudad, nos dirigimos al Museo Afroantillano de la zona cerca a las 5 de mayo, detrás de la zona turística de la Avenida Balboa. Sin embargo, por ser día lunes estaba cerrado al público, pero sí pudimos mostrarles el lugar que antiguamente fue una iglesia y ahora es un pequeño museo que resalta una vez más la cultura afropanameña. Nos despedimos en este video compartiéndoles algunas imágenes de nuestro inolvidable viaje por las islas del Caribe, como lo fueron Barbados, Antigua y Barbuda, Jamaica, Santa Lucía, San Martín, Gran Caimán, entre otros. Hasta visitamos la casa del cantante famoso Bob Marley en Jamaica. Gracias por acompañarnos y hasta un próximo destino. Hasta luego.